Bienvenidos a la sección número 25 de nuestra materia de Cristología. Estamos en la clase número 8 en lo relativo a la naturaleza humana de Cristo. Recuerden que hemos dividido esta materia en dos partes, la divinidad de Cristo y la humanidad de nuestro Salvador. Sería entonces la clase número 8 para los que están llevando sus notas, en lo relativo a la humanidad de Cristo. Decíamos la otra vez que nos correspondería entrar ahora en el segundo texto básico en esta materia de la humanidad de Cristo. Hay varios más, pero los que estaríamos utilizando nosotros. Me refiero a Juan 1:14, Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, ese texto tan conocido, amado, memorizado por la mayoría de los cristianos. Juan 1:14. Hay en este texto abundantísimo material sobre la humanidad de nuestro Salvador, que nos va a ayudar mucho a entender qué tipo de naturaleza humana fue la que asumió Cristo al hacerse hombre, nuestro Dios. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leemos de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leí en este caso de la Reina Valera 60. El Nuevo Testamento interlineal, griego-español de César Vidal, dice: y la palabra carne llegó a ser y habitó entre nosotros, y contemplamos la gloria de ella, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra carne llegó a ser y habitó entre nosotros, y contemplamos la gloria de ella, de la palabra, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, hay otras formas en las que ha sido traducido este texto, pero prácticamente es lo que vamos a encontrar. Tres aspectos a resaltar de este texto en el contexto de nuestro estudio en torno a la humanidad del Salvador. Número 1. El que fue hecho carne es el Verbo. De este inciso se desprenden a la vez dos conclusiones de mucha importancia en el tema de la humanidad de Cristo. A. Si el que fue hecho carne es el Verbo, entonces ese hombre llamado Jesús era a la vez Dios. Esto porque el término verbo en los versículos 1 al 13 es alusión a su deidad. Es el creador, según los versículos 1 al 3 y 10. Es la vida, según el versículo 4. Es la luz, según los versículos 5 al 9. Es el Redentor que produce el nuevo nacimiento, según el versículo 12. Entonces, repito, si el que fue hecho carne es el Verbo, entonces ese hombre llamado Jesús
era a la vez Dios. Esto porque el término verbo en todos los versículos anteriores al 14 se refieren a él en su deidad. B. Lo que fue hecho de él, del verbo, fue su humanidad, no su divinidad. Esto es muy importante captarlo. Lo que fue hecho de él fue su humanidad, no su divinidad. Es decir, como humano, él fue hecho. Como Dios, no. Puesto que lo ha sido siempre, según el versículo 1. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Un ejemplo de este aspecto lo tenemos en el texto mesiánico de Isaías 9:6. Dice, entre otras cosas, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Notemos que lo que nos es nacido es el niño, no el hijo de Dios. Estoy comunicando el punto. El hijo nos es dado, no es nacido. El hijo nos es dado, esto porque ya era. Vamos captando. El Hijo de Dios nunca fue creado. Fue creada su naturaleza humana. Por eso nació como niño. El texto dice, un niño nos es nacido. Ya nació como niño, como humano. Un hijo nos es dado. ¿Ok? Él nos fue dado del cielo como el Hijo de Dios, que no es alusión a su humanidad. El Hijo de Dios es alusión a su divinidad. ¿Ok? La alusión a su humanidad es Hijo del Hombre. ¿Ok? El título Hijo del Hombre. Pero como Hijo de Dios nos es dado, como niño nos es nacido. Por eso es que se le preparó un cuerpo. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es dicho por el Hijo de Dios. El Padre le preparó cuerpo para nacer como humano. Mientras que por otro lado, para aquellos que razonan que el hecho de que se diga de Cristo que le fue preparado cuerpo, es porque en ese cuerpo, en esa carne, no había tendencia al mal, porque no era carne pecaminosa. Recuérdese que lo mismo se dice de otros humanos. No sé si comuniqué el punto allí. Algunos dicen, bueno, el cuerpo que fue preparado para Cristo, ¿fue preparado por quién? Por Dios, el Padre. Entonces no podía ser un cuerpo como el de nosotros, ya caído, deteriorado. ¿Basado en qué esa argumentación? O sea, por el simple hecho de que el Padre lo preparó, se deduce entonces que tiene que ser sin pecado. Es correcto. Sin tendencia, sin deterioro alguno, y que por eso la carne que tomó era así, no como la nuestra. Es decir, Dios no le va a preparar un cuerpo ya deteriorado. Decía que lo mismo se dice de otros humanos. Miren, por ejemplo, bueno, no anoté el texto tal vez si lo van buscando ahí en el programa. Anoté la cita y no el texto. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, 20 en adelante. Aquí se dice que tanto a los salvos como a los que no lo serán, igual Dios los preparó para que nacieran en este mundo. Así que esa es una declaración que calza para cualquier ser humano, no es exclusiva de Cristo, que se le preparó un cuerpo especial. ¿Ok? El segundo aspecto a resaltar de este texto, Juan 1:14, tiene que ver con el significado de la frase, y habitó entre nosotros, y sus implicaciones en el tema de la humanidad de Cristo. ¿Qué significa habitó entre nosotros? Para algunos, habitó entre nosotros quiere decir estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, se relacionó con nosotros, pero nunca quiere decir fue uno de nosotros. Así, por ejemplo, Roy Adams, en su libro La naturaleza de Cristo, en la página 96, dice lo siguiente: entonces, Cristo Jesús vino como un ser humano real, un ser humano en todo el sentido de la palabra, uno con nosotros, pero no uno de nosotros. Repito, entonces Cristo Jesús vino como un ser humano real, un ser humano en todo el sentido de la palabra, uno con nosotros, pero no uno de nosotros. De paso, la declaración en sí es una contradicción, si lo notan bien. Pero no quiero referirme a eso ahora, sino que cuando leemos a Elena de White, el panorama que encontramos en este contexto es muy distinto. Así, por ejemplo, leemos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Él, Cristo, tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. En Exaltada Jesús, página 77, dice, como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. En el deseado de todas las gentes, la página 87, la edición digital, dice, como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. En el manuscrito 24 del 22 de febrero de 1898, titulado La vida de Cristo sobre la tierra, citado en Alza tus ojos, la página 66, en edición digital, dice así: la vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fin de poder ayudar a la familia humana. No se colocó sobre un terreno como el comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real, se quitó la corona regia para ser uno de los componentes de la familia humana. ¿Será que necesitamos eso más claro? Fue para ser uno de los componentes de la familia humana. En el Deseo de todas las gentes, páginas 16 y 17, en edición digital, dice: Satanás representa la ley divina de amor como una ley de egoísmo.
Declara que no es posible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese asemejado a sus hermanos. Luego continúa diciendo, su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. En el manuscrito 40 del 9 de abril de 1905, titulado Mayordomía Fiel, citado en Alza tus ojos, en la página 112, en edición digital, dice, los que no están expuestos a las tentaciones de los que son ricos en bienes de este mundo, no tienen razón para quejarse, porque el príncipe de la vida compartió con ellos una vida de pobreza. Fue tentado en todos los puntos tal como lo somos nosotros. Fue en nuestro beneficio que caminó en la pobreza como uno de nosotros, para mostrarnos cómo poder resistir las tentaciones de los instrumentos satánicos. En Dios nos cuida, página 14, edición digital, dice, por nosotros Él depuso su manto real, descendió del trono del cielo y condescendió hasta vestir su divinidad con humildad y llegó a ser como uno de nosotros, pero sin pecado, para que su vida y carácter sean el modelo que todos copien y para que puedan tomar el precioso don de la vida eterna. Ministerio de Curación, página 240 en edición digital, dice, el que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia de Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad, al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común. Y cita Lucas 2:52. Una última cita, deseado de todas las gentes, páginas 330 y 331. Citado en A fin de conocerle, la página 262, en edición digital, dice, ninguna vida fue tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, Juan a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios, como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir favorecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. Son muchas las ocasiones en las que Elena de White dice de él, fue uno de nosotros. Sí, Cristo habitó entre nosotros como uno de nosotros, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. El tercer aspecto a enfatizar de Juan 1:14 es la singularidad de Cristo como el unigénito. El texto dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sin entrar en los pormenores de este término para Cristo, ya que eso lo hacemos en otra sección de otra serie, es mi interés recalcar aquí que Cristo el Señor es el unigénito del Padre, tomando en cuenta que el significado original del vocablo monogenes
Viene de la palabra griega monos, único, y genes, descendencia, raza, especie. Por lo cual, el significado que sugiere es único en su especie, exclusivo. Ese es el significado que siempre se le dio antes de que Jerónimo lo tradujera en su argumentación contra los arrianos como unigénito. Y antes de que otro le dieran el significado de único engendrado, que no hace justicia tampoco al vocablo griego en su significado original. ¿Y por qué es que Cristo es único en su especie? Ya lo hemos tratado en algún momento atrás en esta materia. Lo es por dos razones. Uno, es el único en la deidad que además de Dios es hombre. Dos, es el único en la humanidad que además de hombre es Dios. Es único en su especie. No existe en todo el universo otro igual o parecido. Es el único en su especie, es el único Dios hombre. En su naturaleza dual es distinto al Padre y al Espíritu y también a todo hombre. ¿Por qué es distinto al Padre? Porque el Padre solo es Dios, no es hombre. Lo mismo el Espíritu Santo, solo es Dios, no es hombre. Pero es distinto a nosotros, porque es Dios, además de ser hombre. Es el único hombre que es Dios. Es único en su especie. ¿Claros ahí? Hay razón para entender a Elena de White cuando advierte que nunca hagamos a Cristo completamente igual a nosotros, porque eso es imposible. Solo Él es divino humano. Por eso es que ella dice que es imposible hacerlo igual a nosotros. Él es el único, en verdad, que es divino humano. Y a partir de aquí entramos en una de las secciones más enriquecedoras en el tema de la naturaleza humana del Salvador. Me refiero a algunas declaraciones de Elena de White sobre el tópico, que de paso nos darán alguna luz en cuanto a lo que a ella le fue revelado respecto al tipo de naturaleza humana asumida por Cristo. A continuación, entonces, detengámonos un poco en algunas de esas declaraciones. En algunos casos sin comentarios al respecto de este servidor, o por lo menos muy escasos, y en otros con comentarios breves o algo amplios a dichas declaraciones según lo requiere la temática de las declaraciones. Para extraer de dichas declaraciones el mayor provecho en la comprensión de este tema de la humanidad del Salvador, se han dividido en dos grupos, o más de uno, o más de dos en verdad, de acuerdo a la similaridad del tópico tratado en este tema tan amplio. Entre esas secciones en las que se han dividido las declaraciones de ella respecto a la humanidad de Cristo, tendremos a manera de ejemplo unas sobre el tipo de naturaleza humana que Jesús asumió, otras sobre la forma en la que esa naturaleza humana, o en esa naturaleza humana, Él venció la tentación y el pecado para ser nuestro modelo en cuanto a cómo podemos hacerlo nosotros. Otras relacionadas con las pasiones pecaminosas que según ella nunca hubo en Cristo. Y que algunos confunden eso con naturaleza humana no caída. Y así por el estilo. Notarán entonces que son declaraciones en la misma área, pero en diferentes ángulos, diferentes énfasis. Entonces vamos a irlas viendo conforme se vayan necesitando de acuerdo al tema. Lo haremos a partir de la próxima sección, que se nos ha ido el tiempo. Otros con comentarios breves.